Buenos días para todos. Es un privilegio pues para mí estar hoy acá compartiendo este mensaje. Eh, y no sé si alguna vez te han hecho una invitación que rechazaste y que tú dijiste, no, por allá yo no voy. Y luego de pronto te enteraste de lo rico que la pasaron y entonces tú estás ahí mirando como, no me quiero perder la próxima invitación, ¿cierto? Entonces, o tal vez eh, fuiste invitado a una reunión a la que no querías ir, pero terminaste yendo, ya sea por cortesía, por deferencia con la persona, ¿cierto? Eh, y terminó siendo una reunión con muy buenos recuerdos, ¿sí? Algo que inolvidable para ti, de esas cosas que quedan ahí, que no se olvidan. Y generalmente no soy de tomar onces en el trabajo, pero en uno de los trabajos que tuve, pues una compañera me insistía, me invitaba a tomar el break, eh, y pues yo era muy reacio, yo era como, no. Entonces, no sé, un tintico, no me gusta el café, no me gusta el tinto. Un chocolate, un Milo, no, muy dulce. Y ella insistía, insistía, pues para que yo pudiera salir del computador y poder tomar ese break, ese espacio que es necesario. Y pues un día me ofreció aromática y yo, bueno, listo, vamos, aromática, sí. Entonces, aromática. eh, y bueno, es una invitación que inolvidable porque pues hasta el día de hoy mi esposita me invita a aromática. Entonces, nunca sabes el resultado final de lo que puede atraer una invitación, ¿sí? Y pensando en eso, que vamos a ver más adelante, eh, con eso en mente, pues este mes estamos tomando como base el estudio, el escrito de Lucas, que decíamos que era un griego, ¿cierto? De origen griego, y que además era médico. Y, y este Lucas hace parte de lo que conocemos comúnmente como los cuatro evangelios, pero pues hemos aclarado en otras oportunidades eh, que el evangelio es solo uno, ¿cierto? Es Jesús, es la buena noticia de Jesús, pero son cuatro perspectivas, cuatro personas que Dios usó, inspirados por el Espíritu Santo, para escribir la obra de Jesús, ¿cierto? La vida de Jesús acá en la tierra. Entonces, a la final es un solo evangelio, una buena nueva, que es Jesús. Pero entonces, si la verdad de nuestra creencia, que es Jesús, que es este evangelio, pues yace en estos escritos, pues la pregunta es, ¿realmente estos escritos denominados como evangelios son confiables? Entonces, lo que escribió Mateo, lo que escribió Marcos, lo que escribió Lucas, Juan, ¿son confiables o no? Porque la respuesta a esa pregunta, pues es la que va a determinar nuestra fe, ¿sí? Es de ahí de donde leemos la vida de Jesús, lo que Jesús hizo por nosotros, lo que Jesús vino a hacer en este mundo. Entonces, pues la respuesta a esa pregunta hace que nuestra fe sea fortalecida o que dudemos de la palabra de Dios, ¿sí? Y el domingo anterior estuvimos viendo que Lucas, que era médico y que anduvo también con el apóstol Pablo, eh, y pues vimos también que fue el escritor de Hechos, ¿cierto? Hay como dos tomos, ¿no? El Evangelio según Lucas y Hechos de los Apóstoles. Y pues él deja claro que está haciendo lo que muchos otros han intentado hacer. Entonces ahí empezamos a ver en Lucas 1 del 1 al 2, ¿cierto? Que él deja claro cuál es el propósito de escribir este texto, este escrito que hoy tenemos. Y el propósito
es documentar la vida de Jesús. Y para Lucas, dijimos el domingo pasado, es que estas cosas eran ciertísimas, esa palabra, ¿no? Ciertísimas, o sea, absolutamente la verdad, ¿sí? Pues para Lucas estos eventos no eran algo histórico, no eran algo que habían pasado hace mucho tiempo, sino que realmente era algo que había acontecido hace muy poco tiempo, ¿sí? Y que ahora pues él estaba eh, recopilando y poniéndolo en un texto. Eh, y acá interesantemente, Lucas se refiere a Jesús como la palabra, ¿sí? Y más adelante vamos a ver que en otros pasajes él se refiere de esta manera. Entonces, luego vimos en la introducción que Lucas, además de escribir la vida y obra de Jesús en este evangelio, según Lucas, pues también escribe Hechos de los Apóstoles, que realmente son los hechos del Espíritu Santo, ¿sí? Y el establecimiento de la iglesia, ¿cierto? Y le escribe a una persona llamada Teófilo, ¿sí? Entonces, vimos que Lucas deja claro eh, que no es una novela, que realmente estas cosas sucedieron y él se tomó la tarea de investigar diligentemente cada hecho de la vida de Jesús. Entonces, eh, ¿con qué propósito? Para que conozcamos la verdad. Y pues acá él escribe a Teófilo, pero realmente este escrito eh, pues es para todos nosotros, ¿cierto? Para que conozcamos la verdad de la palabra, que es Jesús. Esa verdad, esa palabra hecha carne. Y como vamos a ver estos domingos, pues el propósito es que tú y yo conozcamos a Jesús. Ese es el propósito. Y que pues cimentemos nuestra fe. Em, Así que, pues rápidamente, el pastor el domingo pasado nos introduce con Juan, ¿cierto? Que era el pregonero. Y es claro que era solo un precursor, porque él mismo dice que después viene uno que ni siquiera, dice Juan, soy digno de desatarle la correa, ¿cierto? O sea, deja claro que hay uno después de él. Y pues no vamos a poder abarcar todos los detalles de Lucas, por eso el pastor nos hacía la invitación el domingo anterior a leer, no sé cómo van con la lectura de Lucas, por lo menos con la tarea en Lucas 3, que se encuentra la genealogía, si recuerdan, y en Mateo 1 también encontramos la genealogía, y pues mirar, leer las dos y mirar qué hay de diferencia. Y pues él prometió premio, así que ahí lo dejo. Entonces, hoy vamos a estar viendo en el capítulo 4, vamos a pasar muy rápidamente por el capítulo 4, por eso los invitamos a que estén leyendo estos pasajes. Y luego, pues, pasaremos al capítulo 5, donde nos detendremos un poco a ver una historia que está allí descrita. Así que, pues los animo a abrir sus Biblias en Lucas 4. No sé si alguien necesita Biblias, les podemos prestar una. Eh, y pues viendo este capítulo 4 a grosso modo, vamos a poder entender la historia o el evento del capítulo 5. Entonces, del Lucas 4, del 1 al 13, no lo vamos a leer, allí está lo que se conoce como la tentación de Jesús, ¿sí? Pero realmente es un evento muy importante porque es el inicio del ministerio de Jesús, ¿sí? De lo que él vino a hacer acá en la tierra. Entonces, allí pues vamos a encontrar cómo Jesús es tentado, es llevado por el Espíritu de Dios al desierto para ser tentado por el diablo. Y pues como les digo, acá hay mucho que podemos aprender de esos pasajes, pero pues no es el material de hoy, no es el estudio de hoy, em, pero es el inicio de este ministerio de Jesús. Luego, leemos ahí en Lucas 4, 14 al 15, que nos dice, y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor,
y enseñaba en las sinagogas, em, y en las sinagogas de ellos, y era glorificado por todos. Entonces, Jesús inicia su ministerio y obra, o sea, lo que vino a hacer acá en la tierra. Interesantemente, lo que menciona acá es que en el poder del Espíritu Santo, ¿sí? Es importante cómo Jesús inicia siendo obediente al Padre y guiado por el Espíritu Santo, ¿sí? Y pues su fama se estaba extendiendo por toda Galilea. El mensaje realmente fue bien recibido al principio, como veíamos acá. Era glorificado por todos en este mensaje que él daba. Y algo interesante es que eh, lo que debemos considerar más bien es si Jesús, siendo el Hijo de Dios, eh, fue con el poder del Espíritu Santo, pues qué tanto nosotros dependemos del Espíritu Santo, ¿cierto? Entonces, para considerar. Y, y acá vemos pues una ciudad o una región que se llama Galilea, y es donde vamos a estar viendo hoy que se lleva a cabo este evento, esta historia que nos cuenta Lucas, esta narración. Eh, y al igual que el domingo pasado, que Álvaro nos hablaba de lugares o de fechas históricas y de personajes históricos, Lucas también deja evidenciado esos sitios o esos lugares geográficos, ¿cierto? Para detallar minuciosamente lo que Jesús vino a hacer. Entonces, pues acá no me voy a detener mucho, pero básicamente enmarcado en X está Israel, ¿cierto? Está ahí está la ubicación geográfica de Israel. Es un paso ahí entre Europa, Asia y África, ¿cierto? Y pues este es Israel en los tiempos de Jesús, pues lo podemos dividir en esas tres áreas, o en esas tres regiones. Está Judea, que era como la capital allá en Jerusalén, y fue donde nació el Salvador, ¿cierto? En Belén de Judea. Luego está Samaria, que eran los vecinos no tan deseables de los judíos, y a la parte de arriba está Galilea, que es donde vamos a estar el día de hoy. Entonces, Galilea fue donde Jesús se crió, ¿sí? Entonces, Galilea en realidad pues es la región, pero allí encontramos a Nazaret, a Genezaret, Cafarnaún, que son sitios que se mencionan en la Biblia y que vamos a estar viendo pues uno en particular el día de hoy. Y pues allí también encontramos este lugar que se llama el Mar de Galilea. Y aunque se llama mar, realmente es un lago de agua dulce, que está situado allí en la región de Galilea. Entonces, y constantemente lo están mencionando en los escritos de los evangelios, ¿sí? Y de pronto lo podemos encontrar con otros nombres, como vamos a ver hoy, pero era básicamente por la región en donde estaban, por donde entraban. Entonces, si estaban en Genezaret, pues así, allí se llamaba el lago de Genezaret. Si estaban en Tiberias, el lago de Tiberias o el mar de Tiberias, ¿sí? Y pues en general se conocía como el mar de Galilea. Entonces, este es un dato importante porque Lucas nos ubica en un lugar geográfico que existe, ¿sí? Que podemos corroborar ahí en Google Maps, y que podemos evidenciar que existe y que existió este lugar. Y es donde eh, Jesús empieza su ministerio, ¿sí? Entonces, vamos a leer ahí en el capítulo 4, estamos en el capítulo 4, el versículo 38 y 40. Ay, vea, yo no traje la espada. Gracias. Entonces, lo que nos dice es que entonces Jesús se levantó y salió de la sinagoga y entró en casa de Simón. La suegra de Simón tenía una gran fiebre y le rogaron por ella. E inclinándose hacia ella, reprendió la fiebre y la fiebre la dejó. Y levantándose ella al instante,
le servía. Entonces, pues acá es el primer contacto de Jesús con Pedro. Jesús estaba haciendo milagros por toda Galilea, estaba sanando enfermos, estaba predicando las buenas nuevas, y tiene este primer encuentro con Pedro. Eh, digamos que el contacto ahí fue Andrés. Andrés era hermano de Pedro y discípulo de Juan el Bautista, ¿sí? Y cuando Juan dijo, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, pues Andrés ya dejó de seguir a Juan y se fue con Jesús, ¿sí? Entonces digamos que ahí fue el contacto. Entonces eh, Andrés le presentó a Pedro. Entonces Pedro, ahí está Jesús, Pedro los presentó y Jesús quiso ir a la casa de Pedro. Y nos dice acá que su suegra, la suegra de Pedro, estaba enferma. Eh, y acá empieza Lucas a mencionar una serie de milagros, sobre todo de sanación y de expulsar demonios, pero en realidad lo que, lo que nos dice acá es que su suegra estaba enferma y Jesús pues quiso sanarla, ¿cierto? Entonces, resultado de la operación, Pedro la negó 3 veces. Ah, no, mentiras. No, no, toda la gente, se empezó a difundir la fama por toda Galilea y toda la gente venía a que Jesús fuera sanado, a que Jesús lo sanara, ¿sí? A que Jesús les sanara de sus dolencias. Entonces, algo interesante que vemos acá en el versículo 39 es que dice que levantándose ella al instante le servía. Entonces, pues para considerar, ¿no? Eh, ¿Qué tanto o qué es lo que hacemos nosotros con las bendiciones que Dios nos da? ¿Sí? ¿Será que somos igual que la suegra de Pedro, que una vez sanada empezó a servir? Luego vamos ahí a Lucas 43-44 que nos dice, pero él les dijo, es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he venido. Y predicaba en las sinagogas de Galilea. Entonces, em, pues antes de mencionar este pasaje, lo que veíamos es que Lucas hace mucho énfasis en los milagros. ¿Y por qué? Porque realmente, pues Jesús era quien lo que hizo, lo que dijo y lo que es era consistente. No sé si recuerdan, hace poco vimos una serie completa sobre la coherencia. Entonces Jesús fue coherente con lo que hizo, con lo que dijo y con lo que es. Y pues los milagros demostraban que no solo era un maestro que sanaba personas, sino que realmente era el Hijo de Dios, ¿sí? El Hijo de Dios que vino a sanar, ¿cierto? Eh, y, y pues de hecho, las personas decían, ahí más adelante, nos dice que la gente se admiraba porque él enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas, ¿sí? Los escribas eran los que pues escribían la ley, transcribían la ley, se la sabían de memoria, pero no la aplicaban. Pero Jesús tenía autoridad y es eso, es que lo que hizo, lo que dijo y lo que es era coherente. Y pues más adelante nos va a decir que también era capaz aún de perdonar pecados, porque recordemos que para esa época el pecado o las enfermedades estaban muy asociadas con el pecado de la gente, ¿sí? Y Jesús nos dice más adelante que Él aún tiene el poder para perdonar pecados. Entonces vemos cómo Lucas muestra a Jesús acá de que Él realmente es Dios. Y para ese entonces, pues obviamente toda la gente empezó a seguirlo, toda la gente empezó a, a ir a donde Él estaba para ser sanado. eh, y pues la gente quería que se quedara ahí, ¿no? Porque obviamente pues ya tenían a su médico particular
y no querían dejarlo ir. Y llegaba toda la gente de todos lados buscando sus milagros y por su manera de enseñar. Em, y Jesús acá nos deja claro a qué Él vino, ¿sí? Y es a predicar las buenas nuevas, el Evangelio de Dios. Entonces, pues realmente este es el mensaje de Jesús para nosotros también, como iglesia, porque es lo que nos une a Él, y lo vamos a ver ahorita más adelante. Es lo que nos alinea con la obra de Dios, ¿sí? Es nuestra tarea, y es que pues Él fue enviado. Y, y pues digamos que para resumirlo, es como que Jesús tiene tres enfoques en su ministerio, en lo que vino a hacer en la tierra, eh, y uno es la redención. Entonces, Él vino a morir, ¿cierto? Él vino a morir en la cruz por nuestro pecado y a resucitar para vida eterna, ¿sí? Pero claramente, pues ahí no podemos hacer nada, ¿cierto? Y es lo que mencionaba ahorita. Juan, el Bautista, nos dice, Él es el Cordero que quita el pecado del mundo. Nadie más, ¿sí? Solo Él. Entonces, en ese punto, en eso que Él vino a hacer, pues solo Él lo podía hacer. Solo Él era capaz de perdonar el pecado de nosotros, muriendo en la cruz. Pero además de lo que Él hizo en la cruz, Él vino a hacer dos cosas. Una era establecer su reino acá en la tierra, para lo cual pues llamó a sus apóstoles, a sus discípulos, ¿sí? Para encargarles, para enseñarles las verdades del reino de Cristo, y otra era para extender ese reino. Y pues ahí entra la iglesia, ahí entramos nosotros, ¿cierto? Así que cuando Jesús vuelve al Padre, pues adivinen a quién le queda la tarea. ¿A quién? A la iglesia. No, los apóstoles ya se murieron. A nosotros, ¿cierto? A nosotros. Obviamente ellos hicieron la tarea en su momento y por eso está escrito, por eso tenemos los evangelios, pero la tarea es para nosotros, ¿cierto? Para que esas buenas nuevas lleguen a las generaciones y a todas las personas en el mundo. Y es lo que nos dice Juan 20:21, ¿cierto? Como el Padre me envió a mí, así también yo los envío a ustedes. Entonces, acá nos ubicamos nuevamente en el mar de Galilea y es donde vamos a estar estudiando la palabra de Dios hoy. Entonces, los invito a que busquen ahí en sus Biblias, bueno, ahí enseguida en Lucas 5, versículo 1. Entonces, vamos a estar estudiando del versículo 1 al versículo 11. ¿Listo? Entonces, nos dice acá, aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba a oír la palabra de Dios y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiendo hecho esto, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque la pesca que habían hecho, por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacobo, Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Permítanme orar. Señor, realmente queremos hoy escuchar tu palabra, queremos enfocarnos en lo que a través de Lucas tú nos dejaste escrito, de lo que tú hiciste y de lo que
quieres hacer en nosotros con esta experiencia que le pasó a Pedro, a Simón, que sea tu Espíritu Santo enseñándonos hoy y eh, redarguyéndonos para animarnos a hacer lo que tú nos estás invitando a hacer. En tu nombre, Jesús. Amén. Entonces, ahí en el capítulo 1 nos dice que aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Entonces ya vimos que el lago de Genezaret, entonces dicen, pero ¿es dónde queda? Entonces no, ya saben que es el mar de Galilea, ¿cierto? Porque así se llamaba, porque entraban por Genezaret, ahí donde está el, ahí la ubicación, ¿cierto? Y acá de este lado estaba Nazaret, ¿cierto? Entonces Nazaret era zona montañosa y ahí descendían hacia el lago de Genezaret, que era pues más incluso debajo del nivel del mar, ¿cierto? Entonces era una zona costera. Y ahí estamos ubicados, ¿sí? Y lo que dice es que la gente se agolpaba, llegaba en multitudes para escuchar el mensaje de Jesús, para escuchar las buenas nuevas de Jesús. Eh, y en este punto, pues Jesús estaba ocupado, ¿cierto? Haciendo su ministerio, haciendo lo que vino a hacer. Y no lo vemos ni un solo segundo respirando, ¿cierto? O sea, lo que nos dice en otros pasajes es que cuando tenía un tiempo, o más bien sacaba un tiempo para apartarse a orar. Pero todo el tiempo estaba haciendo su ministerio, todo el tiempo estaba sanando enfermos, expulsando demonios, haciendo milagros, enseñando la palabra de Dios y también eligiendo a sus discípulos, ¿cierto? Que no era tarea fácil. Entonces, ellos no tenían la Biblia como nosotros tenemos el privilegio de tenerla hoy, pero realmente ellos tuvieron el privilegio de tener a Jesús, que fue la palabra, o que es la palabra de Dios encarnada, ¿cierto? Y en el versículo 2 nos dice que vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Entonces, un poco de contexto, pues acá los pescadores hacían este trabajo de noche, ¿sí? Cuando los peces salían a aguas más cálidas y pues ese era el mejor momento para pescar. Así que cuando Jesús llega ahí a la orilla, eh, ya con toda la multitud, pues lo que están haciendo los pescadores es alistando las cosas para la siguiente jornada en la noche, ¿sí? Entonces, en este momento, pues lo que ellos estaban haciendo era remendando sus redes, lavándolas, haciendo todos los preparativos. Muy seguramente ya después de eso se iban a echar una siesta y ahí sí volvían al trabajo, ¿cierto? Pero acá Jesús pues llega y, y busca a Pedro. Entonces, según lo que nos narra Lucas, pues no era la primera vez que Pedro tenía contacto con Jesús, ¿cierto? Ya lo vimos ahorita. Jesús entró a la casa de Pedro y sanó a su suegra. Y acá nos dice que entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Entonces acá está todo el gentío en la playa, ¿sí? Y Jesús toma la barca de Simón, se aparta un poco para enseñar. Y pues el mes pasado estuvimos viendo la parábola del sembrador y es así como Jesús enseñaba, desde una barca, ¿sí? Y es pues interesante porque pues es el efecto acústico, ¿cierto? Que hace las ondas del mar o el viento desde la barca, la voz pues se proyectaba hacia la playa, ¿cierto? Entonces los de la playa, eh, pues uno no escucha a los de la playa, pero eh, los de la playa sí lo escuchan a uno, ¿cierto? En este caso pues a Jesús. Entonces, ahí estaba Jesús enseñando y tomando pues algo de Simón para hacerlo, ¿cierto? No era casualidad lo que Jesús estaba haciendo en la vida de Pedro, ¿sí? Y pues no sé ustedes, pero y pues si hoy están acá, pues no es casualidad. Si tú estás escuchando este mensaje o lo vas a escuchar, no es casualidad. Los encuentros con Jesús no son casualidad, ¿sí? Nunca un encuentro con Jesús va a ser casualidad.
Y Jesús ya estaba trabajando en la vida de Pedro. Ya Simón había escuchado el mensaje, ¿cierto? Ya había escuchado el mensaje de Jesús en otros espacios. Eh, y luego, pues ya de que despide a toda la multitud, pues hace acá una petición extraña a Pedro. En el versículo 4, vamos a ver en el versículo 4, nos dice, cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Entonces, bogar, pues es navegar mar adentro. Y lo que le está haciendo Jesús, pues realmente es una petición como ilógica, ¿cierto? Eh, pues le hace una invitación irracional, algo que de pronto era posible, ¿sí? No, o sea, o más bien, no era imposible para Dios, pero pues ponía a Pedro a sentirse incómodo porque él sabía cómo era la pesca, ¿cierto? Él sabía cómo era el negocio, él sabía que era cierta hora, en cierto momento, con ciertas, pues, directrices, ¿cierto? Ya estaba acostumbrado a eso, era lo que había hecho toda su vida, viviendo ahí en la playa, y llega Jesús y le dice, vamos a pescar. Entonces, pues no conozco muchos pescadores, de pronto acá conocen pescadores, pero conozco agricultores, ¿sí? Y pues lo mencionaba Miguel en la charla del mes pasado. Mi abuelo era agricultor y pues ellos saben de su oficio, ¿cierto? Entonces, cuando ven la nube, ya saben que va a llover o que va a ser sol o que, o sea, eso es como su calendario, ¿cierto? Ellos saben cuál es la mejor época para sembrar, cuál es la mejor época cuál es el mejor terreno para sembrar, cuándo se debe cosechar o cuándo hay que esperar, ¿cierto? O cuándo hay que arar la tierra. Y asimismo, pues Pedro, que estaba acostumbrado a este oficio, que estaba eh, todos los días pescando, pues sabía cómo era la tarea. Eh, y, y pues realmente lo que nos dice acá más adelante Lucas en Hechos es que cuando Pedro y Juan, eh, luego de ser expuestos a Jesús, predicaban el Evangelio, pues realmente la gente se maravillaba. ¿Por qué? Porque sabían que eran pescadores, porque sabían que era gente del vulgo, dice ahí, del común, ¿cierto? De gente sin letras. Y pues realmente puede que ellos no sepan algunas cosas que para nosotros son de pronto importantes, pero ellos conocen su oficio, ¿cierto? Ellos saben cómo hacer la tarea. Y pues intenté buscar una imagen así echando la red de día y no encontré. ¿Por qué? Porque pescaban de noche, ¿cierto? O sea, se pesca de noche. Luego, en el versículo 5, entonces ahí sigan en la lectura, dice, respondiendo Simón le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Entonces, eh, la respuesta de Simón deja claro que ellos habían hecho la tarea, ¿cierto? Eh, que ellos habían hecho su trabajo y y cuáles eran los horarios adecuados para ir a pescar, ¿cierto? Y pues todos los pescadores lo sabían, ¿cierto? Realmente cuando Jesús le hace esa petición, pues era algo realmente ilógico, algo que se salía de su zona de confort, algo que no era común. Entonces, eh, pues por ir con él, ¿por qué habrían de pescar algo ese día, a esa hora? Si no habían pescado nada en la noche, que era cuando se supone que salían los peces, ¿por qué habrían de pescar algo ahorita? Entonces, seguramente sus compañeros de pesca, ¿qué iban a hacer? Se iban a burlar, ¿cierto? Venga, pero ¿usted para dónde va así? Ya pescamos toda la noche y ahora otra vez. Entonces, sus compañeros se iban a burlar y además, pues
bueno, después de lavar las redes, después de alistar todo, pues no sé, yo me imagino a Pedro diciendo como, uy, pero, o sea, ya listamos todo para esta noche y usted me dice que vaya y vuelva y pesque. O sea, las voy a ensuciar, me va a tocar volver a hacer todo el trabajo. Sin embargo, bueno, y pues bueno, en este punto, eh, no sé si ustedes son iguales en el oficio que hacen, en su profesión, en las tareas que hacen. Y pues en mi profesión, por ejemplo, en mi oficio de contador, pues muchas veces llega un punto en el que uno ya no acepta la opinión de un colega, ¿cierto? O sea, es como, no, yo ya sé cómo hago las cosas, yo ya he pasado por ahí. Entonces es muy difícil aceptar la opinión de un colega y más de alguien que no sea contador. Entonces, si uno va a recibir el consejo de alguien que no sea contador para contabilidad, pues uno dice como, no. Entonces, pues el hecho es que, pues me hace recordar que hace un par de años nuestra iglesia pasó por un momento en que las finanzas no estaban muy bien desde mi perspectiva, ¿no? Y pues yo solo veía saldos en rojo, ¿cierto? Como buen contador, pues identificaba ahí, ¿cierto? Debe haber, y ya. Pero lo interesante es que, eh, pues Dios, a través de ese proceso, de ese, de esa crisis, nos llevó realmente a entender que solo podíamos depender de Él, ¿sí? Que realmente solo podíamos confiar en Él en cuanto a la provisión. Permítame un momento. Eh, y pues cuando llegaba el momento de pagar o de cumplir los compromisos, estaba el dinero. ¿Que cómo? No sabemos. ¿De dónde? No sabemos. Pues obviamente Dios nos mostró que era Él el que proveía, que era Él el que suplía las necesidades de su iglesia, y realmente estaba formando nuestro carácter en fe y pues el de no solo el mío, sino el de toda la iglesia. Y pues la pregunta acá es, si Dios te está llamando a hacer algo fuera de lo común, algo con lo que no te sientes cómodo, algo con lo que realmente pues te saca de tu confort, te saca de lo que tienes bajo control, y le dices a Dios, pues como, pues es que acá no hay nada más que hacer, o sea, yo ya fui, yo ya hice la tarea y no se logró, ¿sí? Pero lo interesante, eh, y pues bueno, no sé si les ha pasado a los hombres, generalmente nos pasa y es con las direcciones, ¿cierto? No sé si les pasa, levanten la mano. ¿Quién le pide ayuda a la esposa para las direcciones? ¿Nadie? Ah, ahí estamos. Ahí estamos pintados. Ya. Entonces, eh, la mayoría de los hombres luchamos con eso, ¿cierto? Eh, y la esposa está ahí como el Espíritu Santo diciendo, buscan el mapa, pregunta ahí en la esquina, ¿cierto? Y pues realmente es a lo que nos lleva el Espíritu Santo, ¿no? Entonces pide sabiduría, pide guía, pero nosotros, ay, ¿para qué? Pues si ya sé cómo es, ya sé cómo llegar, si ya sé cómo ir, ¿para qué? ¿Cierto? Eh, realmente hay un área en mi vida en la que mi esposa me insta mucho o me anima en amor a buscar a otros, que es una parte que me cuesta realmente. Hoy veíamos en la clase un hombre estable, entonces me cuesta entablar relaciones, ¿sí? Y mi esposa todo el tiempo me está invitando a, venga, invite a su amigo a un café, llame a sus papás, llame al hermano, al amigo, a ver cómo están. Y pues realmente como que eso me saca de mi zona de confort y yo digo, no, pues ellos deben estar ocupados, deben estar bien, eh, deben estar trabajando, deben estar ahí ocupados, ¿sí? Entonces mejor dejémoslos ahí, quieticos. Y total, igual, pues después nos vemos. Y pues realmente con Dios es lo mismo. Con Dios realmente
Él nos está haciendo ahí la invitación, que es lo que nos dice acá en Lucas 5:5, donde Jesús invita a Pedro a salir de su zona de confort, a decir, echa la red, ¿cierto? Entonces, no sé si alguna vez intencionalmente has eh, o has ignorado intencionalmente a Dios. Que Dios te esté llamando a hacer algo y tú intencionalmente lo ignores, ¿sí? Rechaces de tajo la invitación. Lo interesante es que acá, lo que nos dice en Lucas 5:5 es pues una frase que debería ser nuestro lema, ¿cierto? Pero en tu palabra echaré la red. Entonces, una vez que Jesús hace la invitación, ¿cierto? Que no es racional, que no es lógico, que realmente no tiene sentido, eh, Pedro ya había estado escuchando el mensaje, ya había visto a Jesús obrar, ya había visto eh, hacer milagros, y realmente esto ayudó a que Pedro dijera, pero en tu palabra echaré la red. O sea, si tú lo dices, lo haré. ¿Sí? Si, si, si tú lo ordenas, yo obedezco. Y esa debería ser nuestra actitud, ¿cierto? Porque esta frase realmente tiene el potencial de cambiarnos, ¿sí? En el momento en que tú le dices a Jesús, sí, empieza a cambiar tu vida. ¿Recuerdas en la charla pasada? Jesús es el comienzo. O sea, ahí comienza todo, ¿sí? Y el Espíritu Santo, pues sigue incomodándote, sigue llamándote, y pues realmente muchas veces luchamos con hacerlo porque no parece lógico, porque no parece razonable, y el Espíritu Santo está ahí, encima, ahí, diciéndonos qué hacer, ¿sí? Eh, y pues muchos de nosotros podemos entender esto porque realmente si no hubiéramos dicho sí hace algún tiempo, pues realmente nuestra vida no hubiera cambiado, ¿sí? Realmente, pues como dice la canción, ¿dónde estaría hoy? ¿Sí? Si no hubiera aceptado ese llamado, si no hubiera visto o más bien obedecido a lo que Dios me estaba llamando a hacer. Sería totalmente diferente, ¿cierto? No estaríamos acá, no estaríamos escuchando de su palabra. Y este fue el momento más importante para Pedro, porque realmente, pues ya venía Dios trabajando con Simón Pedro, porque no le dijo que creyeran algo, sino que le dijo que hiciera algo. Realmente muchas veces nos quedamos como con la teoría, ¿cierto? O sea, ya escuchamos, ya leímos, ya fuimos a una escuela bíblica, a una escuela dominical, al servicio, pero acá Dios nos está diciendo, den un paso. Y pues un día Simón recordaría este momento como el evento en que un paso de obediencia, un paso de fe, cambiaría su vida, realmente transformaría su vida. Así que la pregunta para nosotros, iglesia, es pues, ¿cuál es ese próximo paso que Dios te está invitando a hacer? ¿A qué te está invitando Dios hoy? ¿Sí? ¿Cuál es ese paso de fe, de obediencia que Dios te está animando hoy? Así que eh, luego, en el versículo 6, nos dice, y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces, acá no nos dice que cuando creyeron, ¿cierto? No nos dice eh, que fue como dicen por ahí, por obra y gracia del Espíritu Santo. No, realmente fue el paso de fe lo que llevó a que se diera este milagro, ¿sí? No dice que ellos creyeron al escuchar el mensaje de Jesús, sino que cuando obraron por fe, cuando echaron la red, ¿cierto? Y es lo que Lucas quiere que entendamos con este relato. Eh, Y cuando lo conectamos con lo que Dios está haciendo en nuestras vidas, con lo que Dios está incomodando en nuestro mundo, allá encerrados en nuestro mundo, en que esto yo lo conozco, esto yo lo sé, esto yo lo domino, pero Dios está incomodando.
Pues realmente es el obrar de Dios por la fe, por un paso de obediencia. Y es en ese momento en que nuestra vida empieza a cambiar, no antes, desde adentro hacia afuera. Y si no lanzas la red, pues no vas a pescar, ¿cierto? No vas no van a verse los resultados. Y no es en tus fuerzas, porque entonces diríamos, bueno, entonces echemos la red en nuestras fuerzas, pero no es en nuestras fuerzas, sino como un acto de obediencia a Dios, a Jesús. Entonces, si no estás perdonando a alguien, pues ¿cómo esperas que esa relación se solucione, cierto? Si no estás diezmando, ¿cómo quieres que tus finanzas estén bien? Si no estás orando, si no estamos orando, ¿cómo quieres que ocurran cambios en ti y en las personas que te rodean? ¿Sí? Realmente debe haber un paso de fe, debe haber un paso de obediencia, y la respuesta, que era lo que veíamos antes, es porque tú lo dices, lo haré. En tu palabra, lo haré. Porque tú mandas, yo obedezco. Eh, y pues acá Lucas, ahorita veíamos que Lucas mencionaba varios milagros de sanación, pero acá vuelve y nos menciona otro milagro, ¿cierto? Nos menciona el milagro que se conoce como la pesca milagrosa. Y ahora el milagro es con la naturaleza. ¿Por qué? Porque realmente no se trataba eh, no se trataba solo del mensaje que Jesús quería darnos, sino realmente eh, pues realmente entender que no solo era un maestro, una persona buena, una persona que daba caridad, sanando a otros, sino que realmente era Dios, que tenía el poder sobre la naturaleza, que tenía el poder sobre lo que a nosotros nos parece lógico, ¿cierto? Lo que nosotros encerramos ahí como que esto solo puede hacer de esta forma, Jesús dice no, yo tengo el poder sobre la naturaleza. Y lo que nos dice es que las redes se rompían. O sea, no habían pescado nada en toda la noche y acá en pleno mediodía, donde los peces están por allá durmiendo, pues las redes se rompían y los barcos casi se hundían. Y una frase que hemos escuchado acá en los servicios es, pues que los milagros no producen fe, ¿cierto? O sea, tú puedes ver muchos milagros, la gente que estaba ahí había visto muchos milagros, Pedro había visto muchos milagros, incluyendo a su suegra, y no había pasado aparentemente nada, ¿cierto? Pero realmente lo que nos dice es que la fe produce milagros. Hasta que no damos un paso de fe, no vamos a ver a Dios obrar. Entonces, un paso de obediencia, un paso de fe. Luego, ahí en el versículo 8, nos dice que viendo esto Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Y es interesante que acá Simón, pues no tomó la decisión de seguir a Jesús antes, ¿cierto? O sea, Simón ya conocía a Jesús, Simón ya había visto el milagro con su suegra, eh, pero realmente es hasta este momento en que Pedro, en que Simón cambia su forma de ver a Jesús. Cambia, es un momento que realmente debe pasar en cada uno de nosotros. Y pues si tú eres nuestro invitado, debe haber un momento en tu vida en que haya un encuentro con Jesús y tú reconozcas tu pecado. O sea, si ese momento no ha pasado en tu vida, pues esto es solo teoría, ¿cierto? Esto es solo eh, algo intelectual. Pero realmente el punto es que Pedro, al ver esto, al reconocer a Jesús como Dios, cayó de rodillas y dijo, apártate de mí porque soy hombre pecador. Reconoció su pecado y cayó postrado. Y lo interesante es que antes de esto vemos en los relatos que Pedro llamaba a Jesús como maestro, ¿cierto? Como rabino. Pero acá cambia la palabra y le dice Señor, ¿sí? Porque reconoce su autoridad, porque reconoce que era Dios, le da ese honor como Dios. ¿Y por qué creen que Pedro
le dijo, apártate de mí. Entonces, pues realmente lo que vemos en los escritos es que la tradición judía, los religiosos de la época, eh, eso era lo que enseñaban y era a lo que Simón estaba acostumbrado, ¿sí? Que un hombre como él, pecador y además pescador, pecador y pescador, además, no podía acercarse a un maestro, ¿cierto? A un maestro de la palabra, ¿sí? Porque olía a pescado. No, y porque era impuro para algunos, ¿cierto? Eh, y la tradición y lo que le habían enseñado le recordaba que él nunca podía acercarse a Dios, que él realmente, un hombre pecador e ignorante como él, no podía acercarse a Dios. Eso era lo que le venían martillando vez tras vez, ¿sí? En las enseñanzas. Y pues obviamente los religiosos de la época, pues no se iban a acercar a una persona como Pedro. Pero acá Jesús cambia el paradigma, Jesús cambia la manera de acercarse, eh, y es lo que nos lleva a Lucas a mirar ahí, es que Jesús o Dios no es un Dios lejano, Dios no está lejos. Acá lo que nos dice es que Jesús se acercó a él, que él está cercano, que él, al contrario de todo lo que le había aprendido Pedro en el pasado por una religión, realmente Jesús estaba cercano. Y pues ya no te digo maestro, sino te digo Señor. ¿Por qué? Porque dispongo mi vida a Él. Eso es lo que significa Señor, ¿cierto? Estoy acá, dispongo mi vida, tú eres el dueño, ¿cierto? Y pues esa es la pregunta para nosotros hoy. ¿Es Jesús el Señor de tu vida? ¿Es Jesús el dueño de tu vida? ¿O es solo tu maestro? Y hasta ahí. Luego en el versículo 9 nos dice que porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Entonces, eh, pues aquí es como que Lucas nos frena en seco y nos dice, Jesús es un Dios cercano, ¿sí? Jesús llamó a Pedro a pescar. Jesús invitó a Mateo a unirse a él, a pesar de que nadie quería pasar por el lado de Mateo, nadie quería relacionarse con él por ser un publicano, por ser un traidor, nadie quería estar cerca de él, pero Jesús se autoinvitó a cenar en la casa de él, ¿cierto? Jesús invitó a Zaqueo, y pues lo interesante es que pues Zaqueo allí en el árbol, eh, buscando la mirada de Jesús, y Jesús se acerca a él, ¿cierto? Otro publicano. Nadie quería acercarse a él, pero Jesús quiere demostrar que él está cerca, que él quiere llamar a los pecadores al arrepentimiento. Y pues realmente visitar a una persona de estas era algo impuro para el contexto judío, ¿cierto? Y Jesús no le dice, bueno, entonces bájate de ahí y vamos a la iglesia, ¿no? Vamos a la sinagoga. No, le dice, vamos a tu casa, ¿sí? Porque Él es un Dios cercano. Dios está presente, Dios es cercano. Luego, en Lucas 10, 5:10 nos dice, y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón, eh, pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. ¿Y por qué creen que le dijo pescador de hombres? ¿Será porque era pescador? Yo le hubiera dicho a Mateo, bueno, ahora vas a ser recaudador de hombres. Entonces, no, ese no era el contexto, ¿cierto? Sino que realmente lo que lo estaba era invitando a que ahora eh, en Pedro se iba a cumplir lo que Jesús vino a hacer, ¿cierto? A llamar y a buscar lo que se había perdido. Realmente a hacer la tarea que Jesús nos ha mandado. Y finalmente, para ir concluyendo,
En el versículo 11 nos dice que cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Dejándolo todo, le siguieron. ¿En qué momento? ¿En qué momento lo siguieron? Entonces, acá, creo que para mí y para muchos de nosotros era más fácil seguirlo cuando estábamos allá lavando las redes, ¿cierto? O cuando estábamos allá desenredando las redes, teníamos un problema, no habíamos pescado nada, ¿cierto? Los problemas están ahí encima. Muchas veces es más fácil seguir a Jesús en esos momentos porque lo necesitamos, ¿cierto? Y era lo que hacía toda la multitud, lo seguían porque necesitaban a Jesús para que fueran sanados, ¿cierto? Eh, Así que no es más fácil, no es más fácil buscar a Dios cuando no hay trabajo, cuando las cosas van mal. Es más fácil, ¿cierto? Seguramente. Pero ¿cuál fue la diferencia con Pedro? Con Pedro y los demás que estaban ahí, su hermano Andrés, Juan, Jacobo. Es que ellos no estaban enfocados en que Jesús fuera la solución para sus problemas. Y aún así, Jesús fue la solución para sus problemas, ¿cierto? Porque pescaron. Pero aún así, dejándolo todo, le siguieron. Ellos no estaban interesados en los milagros de Jesús, sino que su interés fue en el Señor de los milagros. Y así que, pues la pregunta es para nosotros hoy. ¿Qué hay de ti, iglesia? Y pues bueno, hay varios que están haciendo la escuela bíblica con mi experiencia con Dios, y esta semana era de eso, ¿no? O bueno, la semana pasada. Eh, y lo que nos invita Jesús es a renunciar a todo y a seguirlo, ¿sí? No es fácil. Y era lo que decía Álvaro el domingo pasado. Jesús es el comienzo, Jesús es el camino, ¿sí? Y pues miremoslo de esta manera. Hay un grupo grande de personas, que es el mundo, la humanidad, y pues el mundo quiere cumplir sus sueños, sus expectativas, sus anhelos, quiere el milagrito, ¿cierto? Pero sin Dios en sus vidas, ¿cierto? Ese es el mundo allá afuera. Hay otro grupo que de pronto estamos muchos incluidos ahí, y es el grupo de personas que acuden a Dios, que vienen a Dios, que de pronto hoy están acá escuchando un mensaje de la palabra de Dios, eh, pero que realmente lo buscan por la bendición. ¿Por qué Dios? Porque no tengo trabajo, porque de pronto tengo un sueño sin cumplir, porque tengo un problema sin resolver, y vienen a Dios porque Él es la provisión, ¿cierto? Pero y ese era el contexto en el que estábamos ahorita, ¿cierto? Eran las multitudes. Entonces la pregunta es, ¿estás en la multitud? Porque eran las personas que venían, se quedaban en la orilla y se quedaban escuchando el mensaje de Jesús. Es como muy bonito, muy chévere. Sáneme acá esta pierna y chao. Y está bien que vengamos a Jesús buscando esas bendiciones, porque Él puede hacerlo, Él tiene el poder para hacerlo. Él nos lo demostró según los relatos de Lucas, pero realmente hay una minoría, y es la invitación de hoy, a ser esa minoría. Y es que aunque Jesús mostró su poder al multiplicar los peces, al solucionar nuestros problemas, al sanar nuestras enfermedades, al cumplir nuestros anhelos de pronto, y que pues Él era la garantía de esos anhelos. Yo no me imagino a Pedro en otro momento de su vida, o no aceptando la invitación, diciendo como, uy, ya se nos solucionó el negocio, ¿cierto? Ahora sí, a pescar todos los días. Entonces, Jesús, vamos a ir por mitad. Usted nos dice dónde vamos a pescar, y ahí la hacemos, ¿cierto? Y realmente no es lo que ellos hacen, ¿cierto? Y es la invitación que nos hacen. Aunque ellos miraron los resultados,
miraron el poder de Dios, vieron que Dios era poderoso para hacer todo eso, dijeron, bueno, y esta es una frase que encontré de un pastor, no es mi autoría, dice, entendieron, y es el mensaje para nosotros hoy, yo entiendo que Jesús no es el recurso para que mis sueños se cumplan. Más bien yo me veo a sí mismo como el recurso para que los sueños de Dios se cumplan. Entonces, tú estás buscando a Dios para que te sane, para que te dé trabajo, para que te eh, haga el milagrito, o realmente quieres seguir a Jesús por quien es Él, por quien Él demostró ser, eh, y pues ese es el mensaje, la invitación de Dios para nosotros hoy. Para concluir, eh, acá hay una porción de la palabra de Dios que nos dice, quien cuando le maldecían no respondía, no respondía con maldición. Cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. ¿Saben quién escribió esto? Por ahí, ejemplo, Pedro, ¿cierto? Un hombre transformado, un hombre que nadie daba un peso por él, un hombre iletrado, un hombre que realmente nos enseña eh, que no se trata de nosotros, sino lo que hace Jesús en nosotros. Este es el escrito de un hombre transformado por Dios. Y por eso debes seguir a Jesús, no por lo que Él va a hacer en tu vida, no por lo que Él te pueda dar, no por lo que tú buscas en Él, sino por lo que Él ya hizo. Él ya murió y resucitó para darte vida eterna. Así que lo que Lucas quiere mostrarnos en este texto que vimos hoy es que pues viéramos de primera mano la experiencia del apóstol Pedro, pero que también entendiéramos que al igual que el apóstol Pedro, somos invitados por el mismo Señor Jesús a seguirlo, ¿cierto? A ser sus discípulos. Eh, Así que, pues no sé, ese pequeño acto de fe que Dios te está invitando a hacer hoy, buscar a esa persona con la que tienes un conflicto, realmente retomar ese estudio que dijiste, no, no tengo tiempo, estoy muy ocupado. Creerle a Dios en que en su palabra nos dice eh, que dar el diezmo es el paso para mejorar las finanzas. Ese paso de fe que nos dice que orar y creer en Él, esperar en Él al leer su palabra. ¿Cuál es ese paso de fe que Dios te está invitando hoy? Así que la invitación a seguir a Jesús parece algo que vamos a rechazar, ¿cierto? Parece algo de esas cosas que uno busca no ir, a que lo invitan y uno como que, ay, no, no, mejor no. Es algo a lo que le sacamos el cuerpo, algo a lo que eh, realmente uno a veces piensa que es una pérdida de tiempo. Y pues tomando la experiencia de Pedro, pues realmente resulta algo totalmente diferente. Así que, pues tú estás ahí como espectador, estás ahí en la playa diciendo como, uy, sí, bueno, la próxima sí voy. La pasaron chévere, pero no voy, ¿cierto? La próxima sí. Porque realmente es tu decisión si te quedas en la orilla escuchando el mensaje, si te quedas hoy ahí sentado escuchando el mensaje, o realmente te subes a la barca con Jesús. Es a lo que estamos llamados. Así que pensando en esto, pues una pregunta para que pensemos en nuestros grupos pequeños para meditar esta semana es, ¿cuál sería tu versión de Jesús invitándote a pescar? ¿Cuál sería ese momento donde cuando tú lo piensas, tú dices, uy, ese momento inoportuno, como que, no, Dios, ahorita no porque estoy muy ocupado,
ahora sí están bien las cosas, ya tengo ahora sí tengo trabajo, entonces ya no me queda tiempo para ir a la iglesia. ¿Cuál es esa versión de Jesús invitándote a pescar? Cuando parecía que todo era eh, inoportuno, que tú tenías el control de la situación. Y tal vez, pues una de las frases que debemos considerar eh, a la luz de obedecer al Señor, de dar un paso de fe, es que pues realmente ese remordimiento o tu remordimiento más grande en algún momento de tu vida no hubiera pasado si en ese momento te hubieras subido a la barca con Jesús. Entonces, piénsalo. Ese momento en el que estabas revolcándote en tu pecado, en que realmente no querías aceptar la invitación, era el momento en que Jesús te estaba haciendo la invitación. Era el momento en que Jesús estaba haciendo cercano a ti a pesar de tu pecado. Era el momento de salvación. Y para finalizar, pues es que esta sea nuestra frase esta semana y el resto de nuestra vida, ¿cierto? Porque tú lo dices, lo haré. Realmente nunca te arrepentirás, nunca nos arrepentiremos de tomar la decisión de seguir a Jesús. Vamos a orar. Señor, realmente el mensaje es muy claro hoy en tu palabra, la invitación que nos haces a seguirte. Lo que tú nos dices es que, pues si no estamos dispuestos a dejarlo todo por ti, a renunciar a todo, no somos dignos de ser tus discípulos. Y que más allá de ser, escuchar tu mensaje, más allá de eh, realmente de estar en la orilla, escuchando el mensaje y esperando el milagrito, pues tú quieres, Señor, que vayamos contigo en la barca. Tú quieres que echemos la red, porque tú eres nuestro Señor, porque tú eres nuestro Rey, porque tú eres nuestro Salvador. Porque tú ya moriste, Señor, en la cruz por nosotros, porque tú ya lo diste todo para que nosotros pudiéramos tener vida eterna, para que pudiéramos seguir la tarea que nos encomendaste. Y pues te ruego, Padre, por los que estamos acá, por tu iglesia, porque tú nos incomodes y nos ayudes a dar ese paso de fe, ese paso de obediencia. Porque tú lo dices, Señor, porque tú lo dices, lo haré. Amén. Muchas gracias.